Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buen viernes. Hoy la convocatoria es con un invitado de honor, con Hermann Schreck, que es presidente de la Asociación Gestáltica del Uruguay, y con quien vamos a estar haciendo próximamente un taller de constelaciones familiares, un encuentro el viernes 10 de octubre de 19 horas a 21 horas. Y va a ser una coordinación compartida. Y en el marco de este encuentro es que, nos pareció pertinente hacer esta instancia de un vivo, de poder hablar con ustedes, que nos hagan preguntas sobre qué dudas tienen sobre este tema que vamos a estar trabajando en el taller, que son las adicciones, el concepto de adicción y las dependencias emocionales relacionadas a esto. Así que, gracias a los que se van sumando acá, vayan aprovechando para ir como conectando con lo que tiene que ver con estas preguntas que nos tocan tan profundamente en estos tiempos a todos, sobre, qué está pasando con la adicción, qué está pasando con las dependencias, qué está pasando con la salud mental, en dónde lo estás viendo vos, con qué te estás encontrando vos, y compartir. Y gracias, espero que estén pasando bien este viernes, soleado por acá, por Montevideo, Uruguay. ¿Cómo andan ustedes? A ver, Germán ahí. ¡Hola! Buenas tardes, querida Mar, buenas tardes, qué gusto estar acá compartiendo. Bien, feliz con este día primaveral, muy disfrutable este viernes y feliz de encontrarme contigo y ahí con toda la gente que nos está siguiendo en las redes para hablar de este tema. Te escuchaba en el comienzo que sin duda genera, ¿no?, muchas emociones, mucho interés a la gente. Totalmente. Y nos mueve un montón porque creo que, hablando desde el lado de genealogía familiar o desde el lado más de lo histórico de la familia, a veces de repente en una misma generación o en un mismo círculo es difícil decir soy adicto a algo o detecto que alguno de mis parientes es adicto a algo, pero transgeneracionalmente tenemos siempre una historia, ¿no? Del abuelo que iba al bar o una abuela que se tomaba sus roncitos o whisky, y algunos datos de adicciones que está bueno empezar a hablar ahora justamente de estos conceptos. Y lo primero que quiero que yo voy a hacer la entrevistadora, ¿te parece bien? Me encantaría que conversemos, pero como vos quieras. No, pero te quiero hacer algunas preguntas que sé que son importantes, para empezar a partir de lo que son las bases. Estamos hablando de la adicción. Contame qué sería el concepto de adicción desde tu mirada gestáltica. Bueno, primero que nada, decir que la adicción en sí es una estrategia de supervivencia. Y ahí comenzamos a aclarar un poco, ¿no? En realidad, muchas veces los que nos llega al consultorio, seguramente a ti también, Marta, es esto de familias, padres, madres, parejas preocupados por problemas que ellos consideran que tienen que ver con el consumo de drogas, ¿sí? Entonces, para seguir aclarando conceptos, vamos a hablar de lo que es el consumo de drogas. La enorme mayoría de nosotros somos consumidores de drogas, legales, ilegales. Hablabas de la abuela que se tomaba un roncito de vez en cuando, tal vez cualquiera de nosotros que le gusta llegar a casa a tomar una copa de vino. No necesariamente esos consumos de droga, donde también podríamos sumarle la marihuana, la cocaína, cualquier sustancia, no necesariamente desde su consumo ya empezamos a hablar de adicción. Porque uno de los mitos más frecuentes es que la droga vuelve adictas a las personas, ¿sí? Entonces, según las últimas encuestas, tenemos más de un 90% de uruguayos que somos consumidores de drogas legales o ilegales. De ahí que es cierto que algunas personas manifiestan que su consumo de droga les trae problemas, ¿sí? Porque tal vez en el exceso se emborrachan, han tenido incidentes de tránsito, han tenido problemas de violencia, y ellos dicen, es porque se me fue la mano. Eso también puede ocurrir y está bueno poder pedir ayuda en eso.
¿Cuándo hablamos de adicción? Cuando en realidad el consumo de algunas sustancias o el ejercicio de alguna conducta, porque también la adicción se puede expresar a través de algunas conductas como las que vamos a tratar específicamente en el taller que vamos a dar en la AGU, pero además que podemos hablar algo hoy, que son los vínculos afectivos, ¿sí? Desde esa perspectiva, la adicción ocurre cuando, o por alguna situación del pasado, alguna situación del presente, o por un gran miedo al futuro, la persona recurre al consumo o al ejercicio de alguna conducta para poder desconectarse emocionalmente porque el dolor se vuelve insoportable. Bueno, tu libro, mirá, lo tengo acá, ya se los muestro. El primero fue Soltar las muletas. Exacto, mira, no tengo ninguno acá, pero este no lo tenés. A ver, no. Claro, este es el mismo, pero en la publicación rusa. ¿Cómo estamos? Bueno, fíjate, ese es mi nombre en ruso. Con Germán, que llegó la psicología, porque no es solamente la Gestalt, es la psicología hasta Rusia y está brindando talleres. No les digo en ruso porque realmente no. tiene traductor, pero sí está llevando el mundo y todo el trabajo preventivo y formando terapeutas y apoyando a otras personas al otro lado del mundo, que es una cosa, ¿no? Un Uruguay for Export, pero para Rusia. Ya nos fuimos a la Gran 7 y es un gran honor, de verdad que también lo quiero destacar, porque como colega estoy súper orgullosa de vos. Sé de tu generosidad, sé de tu cariño hacia mí. Por supuesto que en Rusia la Gestalt ya estaba previo a que yo llegara. En realidad, lo interesante es la enorme comunidad de gestálticos que hay no solo en Rusia, sino gestálticos rusoparlantes alrededor de todo el mundo, que entre otras cosas hace que permanentemente esté dando formación para colegas rusos. Y sí, por ahí lo que podría reconocerme es como desde este enfoque poder empezar a transmitir una idea sobre las drogas y la adicción, que sí es cierto para muchos colegas rusos les resulta novedosa e interesante. Bueno, el tema del primer punto que yo trabajo con los valores es la empatía. La mirada reparadora de un flagelo que quizás ya estamos hablando de una sociedad que se ha vuelto consumista y que se ha vuelto en algún lugar, se ha ido deshumanizando. Entonces, humanizar, llevar la comprensión empática, ¿no? De decir, se está necesitando una muleta porque solo no se está pudiendo o no se está pudiendo procesar. ¿Qué pasa cuando hay conciencia de esa muleta? ¿Qué es lo que sucede con la persona? ¿Cuál es tu experiencia terapéutica? Y si podés darle esa mirada esperanzadora a las personas, porque quieras o no, es un tema de recaídas y las familias sufren y cansa un montón la temática. Entonces, por lo menos en mi consultorio muchas veces el planteo es, planteamos algo, pero no se pudo sostener, se volvió a la muleta, se volvió a la muleta, se volvió a la muleta. ¿Qué pasa con eso? Bueno, en general recurrimos a las muletas cuando nuestros pies no nos pueden sostener. Y las razones por las cuales nuestros pies no nos pueden sostener son varias, ¿no? Y ahí, tomando lo que vos decís, Mar, primero sí, la absoluta empatía, el respeto por el sufrimiento que están viviendo tal vez algunas personas que nos están escuchando ahora o nos van a escuchar luego, personas que tienen problemas con las drogas o su entorno afectivo, ¿no? Yo tengo un profundo respeto y cariño y comprensión a esa mamá que tiene su hijo que siente que está perdiendo su vida por las drogas, a esa pareja que siente que la droga le quitó su amor. Primero que nada me posiciono ahí, desde el profundo entendimiento. Y después entender que la empatía no fragiliza. Y esto es clave en todo esto. En mi segundo libro se llama Crónicas de un amor confundido, porque yo estoy seguro que muchos de nosotros hacemos un montón de cosas equivocadas por amor. Y quienes somos padres tenemos la experiencia de habernos
equivocado una y mil veces, pero teniendo claro que siempre es por amor. Y en ese sentido, poder ver esta mirada es clave para poder acompañar, o desde mi rol de terapeuta, o desde mi rol de papá, o desde mi rol de mamá, a poder corregir esas confusiones del amor. Y darme cuenta que la manera de ayudar al otro no siempre es entrando a la misma dinámica que el otro me plantea. ¿Sí? Es un tema, hemos hablado algunas veces, ¿no? Es un tema apasionante. La dependencia emocional, que es lo que vamos a trabajar en el taller, desde tu conocimiento en constelaciones familiares y desde mi experiencia clínica trabajando en el tema, se puede considerar como un patrón adictivo. La dependencia emocional es una adicción en todas las letras. A tal punto que en mis viajes por otros países, y me consta que aquí en Uruguay también, hay grupos de autoayuda al estilo Alcohólicos Anónimos para personas que tienen dependencia emocional. En Rusia la traducción más o menos sería de adictos emocionales. Está bueno. Está bueno, es una manera de nombrarlo, pero en definitiva muestra un problema, y esto, vos lo sabes bien por tu experiencia clínica, es un problema para las personas, porque una y otra vez sienten que sus intentos de acompañar, de amar, tienen un resultado negativo que ellos no buscaban. Y ahí, personalmente, se siente desgaste, frustración, enojo. La persona dependiente emocional termina haciendo cosas que en algún momento de lucidez dice, pero ¿cómo llegué a hacer esto? ¿Sí? Y ahí aparece la otra confusión. Creer que esto tiene que ver con el amor en el sentido puro, ¿no? Es amor, pero es un amor confundido, que en definitiva no hace que haga estas cosas por amor, sino por dependencia, sino por mi propia necesidad a que el otro me quiera, a sentirme querido, a sentirme amado. Y créeme, Marta, que esto yo lo conozco de adentro, además, porque también en algún momento de mi vida he transitado por esos vínculos, donde hoy puedo reconocerme, tal vez como un dependiente emocional en esa época, tal vez hoy no tanto, pero siempre tratando de relacionarme de manera más sana con los demás. Yo te voy a hacer una pregunta que capaz que alguna de las personas que está acá, obvio que todos los que están acá pueden hacer sus preguntas y se las vamos a ir contestando, ¿no? Y gracias por los saludos también que llegaron por ahí. Pero quería preguntarte desde tu lugar, porque te convertiste en una especialista en esto, ¿cuándo sentiste que te tenías que dedicar a esta rama como terapeuta desde esta mirada? O sea, ¿cuándo sentiste ese llamado? Como las cosas más importantes en mi vida siempre parece que fueron por casualidad, ¿no? Como anécdota, por ejemplo, no recuerdo, no tengo registro del día que me inscribí en Facultad de Psicología. No me recuerdo haciendo una fila, yendo a Bedelía, no me recuerdo, o sea, por alguna razón misteriosa, parece que las cosas que han sido claves han ocurrido simplemente. Luego, con el tiempo, y como hice con mi primer libro, puedo rastrear algunas claras señales, ¿no? Primero, como pongo en ese libro, haber nacido en un boliche, mi papá y mi mamá tenían una cervecería en Paysandú, entonces desde niño me crié en un ambiente donde el consumo de alcohol y sobre todo las vivencias, a mí me fascinaba mucho más escuchar las historias de los demás, y era un hábito que tenía desde niño. Yo me iba al boliche, me paraba ahí en un rinconcito y calladito, lo único que hacía era escuchar y me fascinaba las anécdotas. Era como, sí, como una especie de voyeur auditivo, ¿no? Porque hay un viejo dicho de los bolicheros, ¿no? En el boliche se escuchan las más grandes mentiras y las más grandes verdades. Y doy fe de eso, ¿sí? Porque
ahí poder escuchar. Bueno, después hice el intento de estudiar medicina, perdí todos los exámenes que pude, hasta que me di cuenta que la medicina no era lo mío y me inscribí en una carrera absolutamente misteriosa para mí. Imagínate que a comienzos de los 90, viniendo de una ciudad del interior, decir quiero estudiar psicología era como, No. ¿de qué vas a Muy vivir? mal, claro. Algo ¿No? serio no hay. Bueno, vos sabés que durante años la Facultad de Psicología en Paysandú me invitaba a dar charlas como de bienvenida a los nuevos estudiantes. Y yo le decía, hoy ustedes son muy piolas porque muy fácilmente le cuentan a su familia y a su entorno que van a ser psicólogos. A principios de los 90 no era lo mismo. Entre otras cosas, la gente no tenía mucha idea qué hacía un psicólogo y cómo se podía ganar la vida. Y en definitiva, también desde mis primeros años de estudio, me fue interesando esta temática, creo yo, por algo que hasta el día de hoy me sigue interesando, y es por lo desafiante en cuanto a las ideas preconcebidas que todos tenemos. O sea, yo todo el tiempo encuentro algo en esta temática que a mí me estimula intelectualmente. Me ha ido muy bien, me está yendo muy bien, siento que he logrado hacer un aporte, que sigo. En el día de hoy soy asesor de la Secretaría Nacional de Drogas en el área de tratamiento, entonces a nivel nacional estoy pudiendo hacer mi aporte a los recursos que atienden adictos, bueno, me dedico a la formación. En fin, no sé muy bien cómo llegué acá, estoy muy feliz de estar acá en esta temática y entre otras cosas me da la oportunidad de trabajar contigo y charlar contigo y de estar hablando a tu gente en este momento. Y en esta presencia, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de las constelaciones familiares, así como otras técnicas terapéuticas, bueno, incluso la propia psicología ha sido tratada como algo no científico o que no es serio, justamente por haber utilizado la psicología o algunos terapeutas o haber creado algunas instancias de mala praxis. Entonces, lo que sucede con las técnicas que tienen que ver con el alma o el espíritu o el corazón o las emociones o los aspectos psicológicos o vulnerables del humanismo, siempre como que son bastante ojo de la tormenta, ¿no? Entonces yo quería traer hoy el tema de que me han comentado y sin duda está pasando que las constelaciones familiares han pasado una crisis a raíz de que se ha volcado un montón de personas que han estudiado aparentemente constelaciones familiares y estarían como pudiendo trabajar de una manera que hay personas que se sintieron muy mal después de constelar. Y está pasando que ahora te dicen, no quiero ir a una constelación o tengo miedo de ir a una constelación por las malas experiencias que he pasado. Y por eso también es que en este caso hicimos un remix terapéutico en la propia AGU entre Germán y yo para que sientan esa conexión, esa generosidad, ese amparo, esa protección de poder sentirse en buenas manos y traer sus temáticas, porque lo que es más importante es poder abrirnos de corazón con las personas que sí realmente por frecuencia vamos llegando, y por eso queríamos hacer este vivo, para que ustedes también sientan, si sienten ese llamado, ¿no? de venir a conectar o a traer lo que les esté pasando hoy. Porque sin duda, sean relaciones tóxicas o un duelo por una relación que se convirtió en una adicción emocional, o estás en un momento donde estás revisando con algún hijo, con algún pariente, estás pasando una adicción, porque después de la pandemia es cierto que este tema ha recrudecido, hay una adicción con las pantallas también en los niños chiquitos, con las apuestas. Entonces nos estamos enfrentando a un mundo también súper nuevo, y hay muchos adultos que, como dice nuestro querido amigo Alejandro Barbieri, adultos frágiles o vulnerables, que se sienten paralizados con todo esto. Entonces empezamos como a corrernos de los roles.
Y creo que hay mucho papá, mucha mamá, muchas personas que están cuidando, alguien que está pasando un ingreso a ser un adicto o un vínculo de dependencia emocional con algo, sea hasta el objeto del celular. Y desde el punto de vista espiritual, yo no quería dejar de decir, porque saben que me dedico también a la psicología de la espiritualidad, todos los problemas de enfermedades relacionadas a la baja de defensa, sistema inmunológico, problemas como de falta de sentido, hacia dónde va mi vida, se pierde el futuro, se conecta con una gran frustración constantemente. Y espiritualmente podemos hablar como de una parasitación energética o un estado de parálisis donde no podés vos entrar en tu genuinidad. Y en algún punto los antivalores o el dolor de tu familia se recrudece y te hace sentir que sos la oveja negra si te está tocando sentir eso, ¿no? Entonces es uno de los puntos también que siempre en los árboles familiares las ovejas negras como que se van reciclando o hay ciclos y solo vos te podés sacar de esos lugares, solo vos parándote en tus pies puedes decir, bueno, yo decido no ser más esta persona o ocupar este lugar. Y también es cierto que a veces necesitas una palabra de apoyo, puede ser un despertador, que alguien, como en el bar, como lo que contabas recién, ¿no? Decir una gran verdad, como que sientas que vas a un mostrador o a un espacio, un lugar donde puedes escuchar algo o escuchar a otros que de repente resuenen en tu corazón un mensaje de algo parecido que te pasó en tu casa o que te refiere a un ancestro. Eso es lo que hace la constelación, una evocación de mapas, de casos, de situaciones, de experiencias, no solamente tuyas, sino de otras personas, que te hacen sanar de una forma profundísima, porque muchos ya la han experimentado, y sin duda también de una forma amorosa y cuidada, que eso es lo que queremos como contarles hoy. Y te quería preguntar, Germán, a ver, sobre el tema de lo que está pasando con las pantallas, y porque todo esto se instaló y listo, suerte en pila con el humano, o sea, no, vamos arriba de los celulares, las pantallas, ¿no? Y el uso de las pantallas. ¿Qué es lo que se está viendo hoy en día con este tema y qué casos te han tocado atender a vos o cómo estás trabajando este tema de hasta apuestas, ¿no? De niños jóvenes, muy chiquitos, adolescentes, preadolescentes? Y bueno, ¿cómo es que se puede fortalecer, ¿no? Esas infancias que están también siendo vulnerabilizadas desde estos lugares? Sí. A ver, hasta hace 20 años atrás, tal vez hablar de las pantallas, ¿no? Porque es interesante, fíjate que lo que nombramos de toda esta situación que implica el uso de redes sociales, el uso de plataformas de apuestas, el uso de formas e indirectas de relacionarnos con otros, como puede ser el chat, todo lo que es además la explotación y la exposición sexual, la extorsión, bueno, un montón de situaciones, fíjate que agrupamos todo, y no solo nosotros, sino también la comunidad científica, las pantallas. Lo que no tenemos que perder de vista es que la pantalla es un objeto tecnológico, es un algo que es lo que está al frente. O sea, yo ahora estoy mirando una pantalla, pero no solo estoy mirando una pantalla, te estoy viendo a vos, estoy viendo la gente que se va sumando, estoy viendo el comentario de Karen, de Belkis, o sea, estoy viendo un montón de cosas y no una pantalla. Entonces, cuidado con creer que el problema de las pantallas son las pantallas. Porque sí es cierto que hace 30 años atrás, los que tenemos más de 50 nos acordamos de esos monitores, ¿no? Que, claro, que además estaba estudiado que la propia exposición de los rayos de esos monitores generaban efectos orgánicos también. Bueno, eso hoy no ocurre. Sí, lo que genera también efectos orgánicos es lo que está dentro de la pantalla, es lo que pasa con esa pantalla, ¿no?
Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la estimulación cerebral, la dopamina, en fin, un montón de cosas que ya se han estudiado. Y es cierto que es una demanda muy frecuente, especialmente a veces padres, ¿no?, que vienen preocupados por la cantidad de horas que su hijo pasa frente a la pantalla, por las apuestas, y ahí lo que hay que ver es cada situación en particular. Con respecto a los padres que vienen a buscar orientación por la cantidad de horas que se usa la pantalla, lo primero que miramos es cómo es este asunto de los límites y en la capacidad de estos padres de poder integrar saludablemente un elemento externo, como por ejemplo el acceso a una pantalla y todo lo que hay detrás, ¿no? Porque, de vuelta, no es solo la pantalla. La venida de Internet generó un cambio a nivel cultural que creo que todavía no logramos dimensionar, ¿no? Hace unos años atendía a una mamá que me decía, pero yo dejo a mi hijo solo en casa y él está seguro. Y le digo, ¿y en esa casa él tiene acceso a algún dispositivo, una computadora o algo con conexión a internet? Me decía, sí, lo dejo con la tablet. ¿Está conectada a internet? Sí, entonces no está solo. Está rodeado de un montón de gente que vos no conocés, de distintos países, posiblemente personas con buenas intenciones, pero también un montón de personas que están ahí, entre otras cosas, para poder sacar rédito de la presencia de tu hijo o de tu hija, porque están conectados. Entonces fíjate que ya la pantalla pasa a ser secundaria, no importa tampoco si es pantalla grande, pantalla chica, es lo que pasa adentro. Entonces ahí empezamos a observar cómo desde el rol de papá o de mamá o de los adultos que estén, poder poner límites que aseguren una buena integración de un elemento tecnológico. Si el caso tiene que ver con apuestas, ya nos enfocamos al trabajo con la ludopatía, y ahí es otro enfoque, ¿sí? También a veces recibo consultas de jóvenes o adultos con mucha dificultad en el vínculo interpersonal y que el vínculo solo lo realizan mediatizando con esto, ¿no? Tienen mucha ansiedad, eso pasó mucho con adolescentes. Yo tengo una hija, mi hija Saya transitó su adolescencia en plena pandemia. Claro. Y recuerdo lo difícil que fue para ella volver a socializar y cómo al principio recurría al tapaboca. Fíjate que parece que hablar de la prehistoria y pasó hace poquitos años. Sí. ¿No? Como un montón de jóvenes, cuando ya no estaba la alarma por la pandemia, seguían usando tapaboca, no por una preocupación sanitaria, sino por miedo a la exposición frente a otros. ¿Sí? Entonces, depende cuál sea la circunstancia, Marta, es que vamos a hacer el enfoque. Y en este taller que vamos a compartir al LAGU, vamos a abrir el espacio para que las personas traigan situaciones de su presente, situaciones de su pasado, y fíjate vos, situaciones de su árbol, que también están generando dolor y angustia, y pueden estar explicando alguna conducta de consumo de drogas. Bueno, el árbol familiar es la raíz, ¿no? Están las raíces, lo que sería la adicción emocional o la raíz emotiva de lo que algún ancestro no pudo resolver en sus pies, usó muletas, y te pasa, digamos, como a nivel genético esa herencia, ¿no? Uno recibe en su memoria celular la tendencia a usar muletas cuando te pasa algo, ¿no? A buscar afuera una solución. Entonces, esto de volver hacia adentro o de entrar en lo genuino, de pararse en los pies, es algo que siempre se va como educando ese proceso, ¿no? Se va aprendiendo. Acá viene lo terapéutico también, lo educativo, lo de reconocer que sí podemos, que tenés adentro tuyo todas las herramientas para poder pararte en tus pies. Aunque a veces sientas que ancestralmente o no tenés el permiso, no te dejan, o sentís que estás rompiendo alguna lealtad o algún sistema de creencias de la familia, y podés hasta preferir seguir manteniéndote
en las compulsividades o en las obsesiones, o en un modelo que busque afuera constantemente apaciguarte y calmarte, cuando de corazón estás como queriendo encontrar en vos esa paz o ese sitio de consuelo. Y ahí es donde también entra como un proceso de dialogar, incorporar tu historia, comprender de dónde viene, integrar a los ancestros en vez de rechazarlos, porque a veces estas figuras, al ser jorobadas, o se guardan secretos, o se esconde un poco las historias y las consecuencias de estas compulsiones, obsesiones o comportamientos relacionados a las dependencias. Entonces, claro, eso si por ejemplo ha llevado a que haya, no sé, dobles vidas o una familia paralela, como ha pasado en algunos árboles familiares, ¿no? Que habían, a raíz de decir me voy al bar, habían dos casas. Entonces, no era solamente que te iba a salvar, sino que había, ¿no?, otra familia con otros hijos, o encontrarte que en el velorio se encontraron las señoras con los nietos, no con los hijos, quiero decir, ¿no? Y eso generó una situación. Y esos cuentos no son tan lejanos, estamos hablando de unas décadas, y son cosas que permanecen en las generaciones y permanecen en nuestros miedos más profundos. Entonces estamos todos queriendo sanar, reparar, incorporar a través del vínculo con otros, siempre hablo entre el cruzamiento genético de la pareja, traer nuevos recursos para solucionar esta problemática o estos temas que están como en un cajón de los secretos, ¿no? Es un cajón de tesoros que te traen un montón de señales de por dónde solucionar. Pero el tema es que hasta que vos no abrís ese baúl y mirás esos tesoros y ves qué historia tiene cada uno de estos objetos o parates en la historia de tu familia, vos no comprendés los símbolos que estás queriendo buscar afuera. Y lo que es interesante es que puedas como parar un segundo y ver si capaz esos símbolos ya tienen respuesta en tu interior con tu propia vida, porque si vos no parás y no validás tu propia historia y todo lo que ya transitaste en los X años que hayas pasado, y en vez de eso estás pensando, uy, mi vida es problemática, tengo un montón de problemas, mi vida es un bardo, no dejo de repetir situaciones locas. Bueno, quizás estás recibiendo el guión completo de cómo solucionarlo a través de esas situaciones locas o personas difíciles que te han tocado tener que despedir o tenerte que alejar o dejar un trabajo con mobbing laboral y con maltrato o situaciones incluso de violencia que tienen que ver con altos emocionales donde vos te vas a tener que enfrentar a la decisión de si tomás una muleta o si vas a tu interior. En el campo espiritual llamamos la noche oscura del alma. Entonces, las vidas intensas tienen la característica de traer la posibilidad de pararte en tus pies. O sea, es como si la vida te estuviera diciendo, dale, por favor, soltá las muletas, ¿no? Te regalo una vida intensa con una cajita, ¿no?, de muchas situaciones bomba para que vos te puedas parar en tus pies. Y capaz que en vez de interpretar eso decís, pero la vida se lo ensañó conmigo. Los demás viven una vida divina y a mí me dan palo, como que no para la vida, ¿no?, de agarrarme de gil o de gila, ¿no? Es como que me compré en la repartija de encarnaciones el combo de oferta, ¿no? Y uno, me acuerdo que ahora está la palabra de moda, la revictimización. Uno en consulta me dice, yo no me quiero revictimizar, pero no es que te revictimizás, quizá empezás a ver los puntos en que entraste en tus zonas oscuras y bueno, y ver que esa intensidad te pone en un lugar de parálisis y sos víctima en algún lugar de una situación de impotencia absoluta, 100%, donde vos tenés mucho miedo de oscurecerte del todo y que se te apague la luz. Y ahí es donde tenés que decidir por dónde prendés la luz. Muchas veces estas muletas de las que vos hablás, Germán, puede ser lo que nos vaya tocando en la vuelta, la comida, antes era el televisor, los vínculos, el controlar a alguien como para
ya que no puedo conmigo, agarro a alguien. Bueno, el tema de estar conectados con sustancias en general, búsquedas en relación a las sustancias, el alcohol, tabaco, El trabajo. el trabajo. El trabajo es ahí estamos todos condenados. Bueno, no sé si todos, pero fíjate que cuando empecé a plantear en mis talleres el tema de la adicción al trabajo, que los norteamericanos le llaman workaholism, claro, Sí. Los workaholics, alguien me dijo hace muchos años, sí, pero en Uruguay no debe haber ningún workaholic, ¿no? Porque viste que tenemos como fama, especialmente en Latinoamérica, de no elaborar mucho. Y en realidad hay un montón. Y el problema principal de la adicción al trabajo es algo así como una adicción bien vestida, ¿no? Elegante. En el sentido elegante, pero además tiene una valoración social muy importante. Fíjate, hace un tiempo recibí en consulta, en realidad lo vi pocas veces, pero a una persona que me decía, pero no entiendo por qué a mí me dicen que tengo un problema si yo soy un excelente padre, trabajo 16 horas por día, ¿no? Y con él le dije, voy a hacer una cuenta contigo, ¿no? 16 horas de trabajo, alguna hora que dormís, algún momento para ir al baño o para comer algo. ¿En qué momento del día sos un excelente padre? ¿Sí? Entonces, el problema con muchas de estas conductas que expresan una adicción es que no son vistas como un problema. Una de ellas es la dependencia emocional, ¿no? Si vos escuchás las letras de los boleros, es una invitación a la dependencia emocional, ¿no? Yo sin ti no soy nadie, tú eres el aire que respiro, por mis venas corre tu sangre y eso me mantiene con vida. Es un espanto. Es romántico, es hermoso, yo sé que a veces soy medio bajón en eso, pero es terrible cuando esa poesía se considera un modo de relación. Entonces, y te voy a agregar algo más, porque ya que estamos hablando de géneros musicales, porque Germán y yo somos compañeros de banda, esa es otra sorpresa, después haremos otra invitación, otro vivo, pero lo que está pasando sobre dependencias sexuales a través de la educación poética del reggaetón y todas estas bandas nuevas donde se habla de fijaciones sexuales con una mami, con un papi, donde te va a dar el sugar y con símbolos eróticos como sexóloga clínica les digo, que se plantea todo tipo de dependencia a, bueno, relaciones objeto, ¿no? O sea, objeto de placer, la persona o el otro se convierte en una cosa que yo tengo que consumir, tomar, porque si no me voy a enloquecer. Y se lo dicen las canciones, yo no lo estoy diciendo, ¿no? Y está buenísimo, es como que todo el mundo contentísimo y se tuerquea y se hacen como todas unas danzas tribales asociados a despertar cognitivamente adicción sexual psicomotriz, porque es desde el cuerpo hasta la cabeza, hasta lo que cantás y cómo te queda el mantra en la cabeza resonando, ¿no? Que eso es impresionante, cómo tu cabeza repite y bueno, saben que la música es la manera más rápida de que los conceptos viajen al corazón, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos educando? Y después cuando nos encontramos con brotes, ¿no? De compulsiones sexuales o situaciones hasta de fracaso sexual, porque también sucede eso, porque comparándote con estos prototipos de gimnasio, ¿no? Y de unas super machines, es como que, ¿cuál es la realidad de la persona que realmente ama, cuida y está en un vínculo que es sano? Y eso quiero que hablemos ahora. ¿Qué sería un vínculo afectivo sano, equilibrado? ¿No? Bien.
Bueno, A ver, se acaba la transmisión, se acaba. no, me encanta, además La vuelvo a porque abrir si no, ¿eh? esta pregunta que haces realmente invita mucho a pensar, sobre todo por un concepto que trajiste hoy, que es relación tóxica. O sea, fácilmente te diría que un vínculo sano sería un vínculo no tóxico, pero también yo que vengo del terreno de las drogas, por ahí pensar juntos que la toxicidad en una droga no está dada por la composición química de la sustancia. La ¿Sí? dosis. Ahí va. Paracelso decía en su momento, todo es veneno, nada es veneno, lo que importa es la dosis. Y fíjate vos que en farmacología la dosis es en relación, por ejemplo, al peso y a la constitución física de la persona, ¿no? Cuando Eso es un punto importante, no es nada menor eso, ¿eh? no, o sea, lo que define lo tóxico o no de una sustancia no es la sustancia, sino es el encuentro entre la sustancia y un organismo. Entonces, cuando las personas hablan de que otras personas son tóxicas, lo que yo trato de ver es que la toxicidad no depende solo de la otra persona, ¿no? Hasta, fíjate que a veces a las parejas o a las relaciones decimos el tóxico o la tóxica, o vienen en la consulta y dicen, no, ¿por qué es un tóxico? Perdón, vos también tenés tu parte en esta toxicidad. Ni hablar por ser quien decide establecer este vínculo con el otro, mantenerlo, sostenerlo y a veces hasta alimentarlo, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo sano? Lo sano es poder encontrarme contigo sin perderte de mí. Y eso es lo complejo, porque como vos sabés, Mar, la mayoría de las veces estamos haciendo cosas para perdernos de nosotros mismos, ¿no? El consumo de drogas, las conductas que podemos llamar potencialmente adictivas, la pantalla, el trabajo, tienen a nivel del sistema nervioso central un efecto placentero, ¿sí? Y en realidad el placer es un anestésico. Y como todo anestésico nos permite desconectar. Entonces, ¿está mal vivir experiencias placenteras? No. El problema es cuando las usás de manera compulsiva para evitar conectarte con lo que tú sos, con lo que te está pasando. Entonces, ahí para mí es importante, y veo que tenemos ahí un aporte, un vínculo sano es ese, en donde ambos podemos transitar lo que nos toca transitar en esta vida juntos sin perdernos el uno con el otro ni el uno en el otro. Y voy a además aportar que todos nos merecemos ser queridos y amados. Y que en ese merecimiento del amor hay diferentes búsquedas y diferentes niveles de conciencia. Entonces, por ahí había una pregunta que estaban haciendo, creo que es Ana María, sobre alcoholismo en los hombres y las mujeres sumisas. Y bueno, yo creo que dependiendo del tiempo y del espacio, eso siempre hablando desde el árbol genealógico, y dependiendo de la época, que es fundamental hablar de la parte cronológica, es muy diferente el alcoholismo hoy y la sumisión hoy a lo que era en el tiempo de nuestros abuelos o ancestros. Entonces, no solamente era lo que era lo correcto en algún punto o era lo que en algún momento se podía hacer en esas épocas para adaptarse a un contexto que capaz que venía de posguerra o de pobreza o de contextos donde a veces podrían venir muchos hijos y la mujer no tenía la capacidad o la posibilidad de independizarse económicamente, entonces se generaba un problema de tener que definir un mal menor, ¿no? ¿Qué era lo menos malo frente a la posibilidad de tener que abandonar o salir o correrse? Entonces, hay que entender los contextos, hay que mirar los árboles, hay que ver cómo es cada familia, qué pasó, pero siempre alguna ancestra usando su sabiduría y su corazón, y ahí es donde viene el respeto de la historia familiar, créanme que había una buena razón que estaba escondida allí para poder preservar la vida del círculo.
que es algo que a veces uno menosprecia o dice, no, pero esta gente debería haber hecho esto, debería haber hecho lo otro. Sí, nosotros con el diario del lunes hoy podemos dar clases de amor, de cómo deberían haber vivido ellos el amor o la vida. El tema es, bueno, si nosotros podemos con nuestro modelo de amor en este mundo, en este presente, en este tiempo y espacio que nos toca, en este contexto. Entonces seguramente estemos viviendo nosotros un desafío de amor. ¿Qué significa? Que tenemos toda esa información de cómo lo hicieron nuestros ancestros y nosotros tenemos la posibilidad de innovar. El ADN lo que busca es innovar todo lo que ya se hizo de sumisión, o sea, vos ya sabés que como mujer podés ser una buena sumisa, como hombre podés ser un buen alcohólico. O sea, estaría como, ¿no? Un poco esa especie como de guión escrito. Ya está escrito, podría ser zona de confort. Ahora la idea sería, ¿qué vas a escribir o reescribir vos sobre estas tendencias? Y quizá algún día te descubriste, o estás en algún lugar evocando o evadiendo esos temas, vos no los querés, pero de repente te conseguís una pareja que es así, que es alcohólico o alcohólica, o te conseguís una pareja que es sumisa, y bueno, es un confesionario con uno mismo de honestidad, de decir, pucha, en el fondo estoy como queriendo seguir investigando desde otros puntos de vista la misma cosa. Cuando vos terminás, digamos, siempre es algo de un jarro o un jarrón donde vos vas como, viste que tiene muchas vueltas de rosca, ¿no? Bueno, el cambio dimensional son como muchas vueltas de roscas. Entonces vos vas como logrando, como un detective, encontrar más información. Cuando vos llegás a darle toda la vuelta de rosca, es que llega el momento donde tenés que hacer un cambio de frasco. Y esa es el cambio, el famoso cambio de la innovación o entrar en otra manera de vivir. Que trae otra angustia, que pocas veces se habla de esto, que es la angustia existencial de que no tenés guión. O sea, no tenés referente, no tenés, parangón, no tenés dónde pararte. Es un vértigo brutal porque tu ADN es como que tiene como que ir más a lo junguiano, ¿no? A los arquetipos, a lo que está más atrás. Tenés que ir más atrás para buscar referencias en tus ancestros. Y es una valentía, y es un estado también como de pararte en ese vacío, animarte a pararte en el vacío. Y bueno, eso tiene que ver un poco con pararte en tus pies, tiene que ver con la confianza, tiene que ver con un fortalecimiento interno, tiene que ver con que siempre hablamos de que el camino del héroe es contigo, vos sos héroe de tu propio guión, de tu propia historia, de tu propia cosa, no sos héroe de la historia de otra persona, o la heroína del lío de alguien. En realidad es si vos podés contigo, ¿no? Si vas pudiendo regalarte una vida que realmente te lleva a esa innovación. Es súper lindo. Yo les puedo contar que he acompañado personas y grandes héroes en este camino. Es imponente la cantidad de heroínas y héroes que he conocido, de gente que ha tenido unas innovaciones imponentes y que son muy felices. Son muy felices. Y es posible vivir una vida sana en pareja, en familia, con una familia como rica de vínculos, y también en un lugar innovador, y quizá enfrentando los miedos, porque siempre les digo que a veces es una apuesta que no sabés, pero hay que confiar más allá de lo aparente, o sea, vas más allá de lo que vos crees sobre vos y sobre los demás. En este tiempo y en este espacio, es muy posible porque estamos viviendo tiempos de muchos cambios y muchas libertades. La mayoría de nosotros que nació en esta época somos almas muy veteranas que soñamos con un tiempo como este, de tantas libertades, de poder cambiar de pareja, de poder irte a vivir a otro país, de poder cambiar de ciudad, de poder viajar y que no sea toda una historia. Antes estaban toda una vida para juntar la plata de un pasaje. Y nosotros podemos vivir un montón de variaciones que nuestros ancestros no podían, pero aún así vivimos a veces en una cárcel mental. Y creo que eso es lo más loco de estos tiempos, ¿no? Que a veces tanta libertad se convierte en libertinaje. Sí, porque quedamos presos también de la exigencia de tomar decisiones y elecciones sin equivocarnos, ¿no?
muchas veces vivimos en lo que es la dictadura de la felicidad, ¿no? Que en realidad a veces hay confusión de conceptos entre lo que es la felicidad y la alegría, pero para muchas personas sentirse mal, sentirse angustiado, es la prueba clara que algo están haciendo mal y necesitan hacer otra cosa, ¿no? Y ahí fíjate que también vos hablabas del alcoholismo y de la sumisión. Y yo te agradezco porque esas palabras me llevaron a pensar, primero, no es un dato menor que el consumo de alcohol sea el mayor consumo de drogas en Uruguay, en muchos países también, pero en Uruguay el mayor consumo hoy es el alcohol, y que además el alcohol es una sustancia que se consume para aceptar la sumisión, ¿no? A ver, no me voy a extender hoy, pero una de las cosas que planteo en mi primer libro es que la droga de preferencia, podemos encontrar personas adictas que consumen distintas sustancias, pero hay una de preferencia y cuando viene a la consulta te dice yo tengo problema con esto, ¿no? Tengo problema con la cocaína, tengo problema con el alcohol. Bueno, no es lo mismo cualquier sustancia. Cuando yo empecé a aprender esto parecía que sí, que cualquier sustancia daba lo mismo. Y la sustancia de preferencia también te orienta sobre cuál es la herida que esta persona tiene y por lo cual necesita muletas. Y cada vez que me llega a la consulta una persona que tiene un problema de alcoholismo, muchas veces son hombres, porque en realidad el alcoholismo femenino tiene una sanción social todavía muy fuerte, no el consumo. Tal vez alguien dirá, bueno, pero cuando yo era adolescente a mí, siendo mujer, no me dejaban tomar alcohol y ahora a las chicas sí les permiten. Es cierto, el consumo. Pero la adicción al alcohol, cuando se trata de una mujer, tiene un peso diferente y una sanción diferente. Entonces, muchas veces las mujeres alcohólicas llegan menos a la consulta. O llegan cuando su esposo, sus hijos ya lo detectaron y son ellos los que hacen el movimiento. Ahora, cada vez que tengo un hombre o una mujer en la consulta con problemas con el alcohol, la pregunta que primero me hago como orientación terapéutica para mí, y a veces se la expreso a mi paciente, es ¿con quién o con qué estás enojado y sentís que no podés expresarlo? Porque fíjate que la sumisión tiene mucho que ver con un malestar, con enojo, con rebeldía interna, que siento que si la expreso, el costo va a ser mayor que mantener mi estado de sumisión. Quedándome quietito, aceptando un matrimonio que ya no me es placentero, que ya no siento que tiene sentido, aguantar distintos tipos de violencia, muchas veces lo logro desde la idea de que, bueno, si me separo o si me alejo voy a perder más, entonces para poder quedarme en ese estado de sumisión tomo alcohol. Porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso, ¿no? Y alguien dirá, sí, pero a veces tomamos alcohol para la fiesta. Sí, porque tiene una función desinhibitoria, es cierto, pero posteriormente nos hace bajar nuestro ritmo cerebral, bajar nuestro ánimo, y de ahí que aquel festejante en ese cumpleaños de 15, que un rato estaba con la corbata como si fuera vincha bailando, al rato lo ves en una mesa llorando desconsoladamente, ¿sí? Entonces, es muy importante también cuando estamos con un consumo que nos empieza a generar problemas, también poder como tirar esa piolita para darme cuenta precisamente cuál es el sentido de este consumo en mi vida o en la vida de alguien que yo quiero. Bueno, excelente. De verdad, muchas gracias por lo que traes. Hay mucho más para seguir. Creo que con esto es un buen comienzo, gente. No sé ustedes qué opinan, pero ha sido un muy buen comienzo para seguir profundizando en estos temas. Y como saben, el viernes 10, de 19 a 21 horas, vamos a estar en AGU, la Asociación Gestáltica del Uruguay,
y vamos a estar haciendo constelaciones familiares, un taller compartido con Germán, para que ustedes traigan todos estos temas y poder trabajarlos con ejercicios sistémicos a través de esta constelación. Y ¿cómo hacen para inscribirse? Bueno, vayan al link en mi biografía y tienen ahí el enlace. Hay descuentos para la comunidad Casa del Alma y también para los socios de AGU. Y bueno, para aquellas personas que quieran venir en grupo, o que sean amigos, o sean pares, o más de una persona, se comunican con nosotros y lo hablamos, no hay ningún problema. Lo que sí me importa es que no dejen de venir aquellas personas que les resuenen o sienten, porque de verdad tenemos muchas ganas nosotros también de encontrarnos con ustedes. Y bueno, gracias. Y también les quería comentar que, sin duda, alguien planteaba, no sé si fuiste vos, Anita, pero bueno, que del otro lado a veces no están en la misma lógica, no andan en la misma, y para cerrar justamente la adicción o la muleta necesita de otra energía que esté en otra dimensión de sostén, en otra cosa. Sea la sustancia, sea la persona, sea el otro, la mirada tiene que estar en otro lugar. Entonces, es muy común también que nos correlacionemos entre energías diferentes, niveles de conciencia diferentes y recursos diferentes. Entonces, les digo también porque a veces se culpan un montón por estos lugares que ocupan sin poder validar su historia, su lugar, su función, el sitio, consciente o inconsciente, que están ocupando en ese lugar, que tiene sin duda un mensaje. Entonces también, antes de darte palo vos, de darte palo al otro, está bueno que entiendas, más que el mensajero y la situación mensajera y quedarte, ¿no? Que nos quedamos todos un poco prendidos, nos obsesiona un montón eso, tratar de salir de eso y ver en tu corazón, ¿no? Ese mensaje que hay adentro. El mensajero es lo que pasa, no sé si lo dije bien, creo que me entreveré, pero el mensajero es lo que está pasando afuera. Pero el mensaje es para vos, y tu vida en esta presencia te está dirigiendo, te está mostrando algo que está bueno que puedas vos adentro comprender. Porque también, como dijimos, y creo que este video empezó hablando del amor, ¿no? Hablamos del amor, de poder pararte en los pasos, y ese proceso también tiene que ver con la pregunta de si vos te estás pudiendo parar en tus pasos con eso que te está tocando, y qué decisión, digamos, de valores, o cómo te parás, ¿no? desde este nuevo sitio innovador frente a lo que parece viejo, para volverlo nuevo. Y bueno, ahí es donde empieza la aventura de la sanación. Y bueno, ahí estamos con todo gusto para darles una mano, brindarles una ayuda en lo que necesiten. Yo te agradezco un montón, Germán, esta charla que fue súper cálida, maravillosa, hermosa, y creo que a pesar de ser un viernes a las 5 de la tarde, no sé ustedes dónde andarán, si estarán en el auto, saliendo de la oficina, o dónde andan, porque es una hora que hablamos, ¿verdad? Sí, que sí, viernes a las 5, pero sentíamos también que era re importante hablar de esto, y bueno, capaz que después les pongo una cajita de preguntas si quieren que hagamos capaz que otro encuentro la semana que viene, vemos, ok, capaz que se abre y podemos, lo hacemos a otra hora insólita. Sí, una maravilla esta posibilidad, y yo quiero agradecerte mucho, Mar, por la invitación, por todo el soporte técnico de poder hacer esto. Fíjate que hablamos una hora y creo que podríamos haber hablado un par de horas más. Por un lado, por lo apasionante del tema. Creo que vos y yo somos dos apasionados de lo que hacemos. Y bueno, y también la gente que se mantuvo casi todo el tiempo ahí. Yo miraba la cantidad de personas que participaban y realmente ha sido muy constante. Bueno, las preguntas, gracias, los comentarios, ahí en tus redes seguramente también pueden dejar preguntas, a las mías también, iremos respondiendo, y nos encontramos presencialmente en la AGU, ¿no? ¿Qué fecha era? Que no me acuerdo. Es el 10, viernes 10, de 19 a 21 horas, yo soy la que se acuerda. Qué grande. Y escuchen,
importante, queda en Cordón, en Montevideo, Ujú. ¿ok? En Montevideo, en Cordón, en la calle Ana Monterroso de la Valleja, creo que es 2060, pero no les quiero decir por las dudas, busquen ahí que no estamos todo 2060. bien, porque sí, es 2060. Bien, Esquina Joaquín de Salterain. ahí está. Germán se acuerda más. Y hermoso, sí, 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 me acuerdo de la dirección, pero además hermoso poder encontrarnos presencialmente también con la gente que, si bien esto es una herramienta fantástica y tal vez hoy estamos llegando a personas que no viven en Montevideo, bueno, por ahí quienes puedan, que se acercan, vamos a trabajar juntos, vamos a aprender juntos y vamos a encontrarnos para crecer juntos, que es la gran excusa y el principal objetivo por el que muchos de nosotros nos dedicamos a esto. Gracias de corazón, gracias Mar por tu calidez también, y cuando quieras la seguimos. Claro que sí, voy a dejar una cajita de preguntas y también si tienen temas específicos para traernos, siempre va a ser un gusto contestar, como decía Germán. Y bueno, un abrazo, que tengan buen fin de semana. Gracias por colgarse este vivo viernes, hora de salida y tránsito. Gracias por estar acá, de verdad vale triple su tiempo. Y bueno, sí, tal cual. Les mandamos un abrazo grande y gracias, gracias, gracias. Mirá, Cris nos está viendo hasta de Paysandú, Sí, 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 ahí lo Coterráneo. veo. Melina también, un montón de gente ahí, gente, los counselor también, toda la barra del counseling, Ay, sí, ahí la de estuve Lucas, un viendo. abrazote. Bueno, muchas Bueno, gracias realmente a todos por estar ahí, gracias a vos por hacer gracias, posible gracias. Nos vemos. Un abrazote. Chau, 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 chau.